Ay, ¿por qué esto no está acá? Voy a buscar unas cosas en el... Ya, ¿cómo están, chiquillos? No los escucho. Den un tiempo para poder escucharlo, para saber si tienen dudas, para hacer un pequeño resumen y luego empezar para que veamos lo que vamos a hacer ahora, que no es más que nada para poder aclarar dudas. Hay una actividad, ¿cierto?, más o menos grande que se hizo para, no es tan grande, pero es de harto análisis para esta semana, y así podemos ver el tema de cuándo lo van a entregar y qué es lo que van a hacer de aquí hasta el... Yo hoy día tengo que mandar una actividad, pero estoy pensando seriamente en no enviarla, ya para que ustedes puedan realizar la que tienen pendientes de una forma bastante completa, ya, pero no puedo compartir. Aquí está. Déjenme ver si me resulta. Ya. Entonces, la idea de juntarnos hoy día es de poder hacer una síntesis de todo lo que tiene que ver con las 4 semanas que yo les envié tareas, ya, con todo lo que tiene que ver con el análisis de estos textos. Hay un video entre medio, que ese video es introductorio, tiene harta información que probablemente vamos a ir retomando a lo largo del semestre, dependiendo cómo se vaya desenvolviendo este, ¿cierto? Entonces, la idea, ¿cierto?, es poder construir como objetivo principal, poder construir nuestra propia definición de lo que es la filosofía, ¿ya? Así que lo hemos hecho desde varios puntos de vista, ¿cierto? Vimos un video que era sobre cómo nace esta filosofía, que un poco retoma lo que habíamos visto en el colegio, pero los pocos, y para los que estén tomando apuntes, me interesaría que eh, pudiesen, pudiesen anotar o poner el énfasis en el asombro, la importancia del asombro para poder hacer filosofía. Si no existe el asombro, si no existe el cuestionamiento, si no existe esa necesidad de saber, si nos predomina la conformidad, no vamos a hacer filosofía. Si estamos así como, no, es que esto va a pasar y esto no se puede cambiar, siempre ha sido así o lo que sea, estamos perdidos, no va a haber filosofía. Y aparte, en la semana 1 vimos el texto de la alegoría de la caverna, que es aquella que habla un poco de lo que Platón va a esbozar primeramente con la alegoría y que después se convierte en la eh, teoría de las ideas de Platón, donde se asume de que existen dos mundos: el de las ideas, que es el mundo inteligible, esto es importante que ustedes lo anoten, el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, y el mundo tangible, el mundo de las cosas, de las sensaciones, de los sentidos, ¿ya? Por ejemplo, oler algo es diferente a pensar en cómo yo defino ese olor, ¿ya? Todo eso que nos dan los sentidos, para Platón dice, no, esta cuestión es engañosa porque no todos sentimos de la misma forma, no todos tenemos los mismos conceptos, no todos tenemos la misma experiencia. Por lo tanto, el conocimiento que nace desde las sensaciones, para Platón, solo para Platón y algún otro filósofo, no es confiable, ¿ya? Después, en la segunda semana, vimos a Parménides y Heráclito, y aquí es importante que sepan, Parménides es un poco seguidor de las ideologías o de los temas que trataba Platón, así como Heráclito era un detractor porque no estaba de acuerdo en esta idea suprema, en esta verdad única, sino que él decía, no vamos a poder conocer la verdad porque todos estamos cambiando constantemente.
Por eso esta metáfora eh, de no me puedo bañar 2 veces en el mismo río, ¿ya? Importante. Una Heráclito, pregunta. dele. ¿Cómo van a consistir las pruebas o las evaluaciones? Yo no tengo pensado, y aquí estoy hablando de forma personal, yo no tengo pensado calificar todavía. Yo lo que estoy haciendo es Ya, llevando un registro de las personas que me entregan trabajos, si esos trabajos están logrados, medianamente logrados o no logrados, ya yo un poco lo expongo en la rúbrica y cuando nos volvamos a ver, yo voy a ver cómo eso lo traspaso a una nota, pero yo no pretendo calificar aún, ¿ya? O sea, si ya, por ya. ejemplo la próxima semana yo les quiero mandar una actividad importante que recopile todas las 4 actividades, ¿ya? Yo eso le voy a poner un puntaje, pero no voy a decir, ah, mira, tú te sacaste un 2, tú te sacaste un 4, lo vamos a ver como puntaje y cuando nos veamos vamos a arreglar eso porque no todos tienen la posibilidad de trabajar bien así, ¿cachai? Ah, Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes estén tratando de aprender, de leer, ¿cachai? Si tienen dudas me las dicen, pero yo por el momento no quiero calificar, creo que no es el momento, no sé si estamos todos en la misma sintonía, entonces capaz que esto más perjudique a algunos que los beneficie. Así que ya. por mi parte, ¿ya? Gracias. De nada. Ya, entonces después, eso les iba a comentar. Parménides y Heráclito son, primero Heráclito es un filósofo presocrático que se preocupa del origen del universo. En cambio, Parménides es un filósofo también presocrático, pero del periodo antropológico, que significa que se preocupa de los intereses del ser humano. ¿Ya? Eh, y después me paso a la semana 3, ¿ya? Que les mandé un texto donde habla en la semana 3 no había que enviar tareas, solo había que leer textos. Y eran 3 textos no muy extensos. Uno era sobre la ciencia, cómo se diferencia la ciencia de la filosofía, ¿cierto? Los 3 hablaban un poco de eso, pero el texto 1 como idea principal, como que la ciencia es una verdad que se acepta por todos. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes están en desacuerdo con la existencia de la gravedad? Pueden No. levantar la manito o poner me gusta o no me gusta, ¿cachai? Eh, ¿Todos ustedes saben que existe la gravedad? ¿Lo consideran una verdad que no se puede cuestionar? ¿O lo dudan? Así como no, la verdad es que la gravedad de repente yo la creo, no sé, su aura no me convence. ¿Hay alguien que esté en esa? Bueno, la gravedad. O por ejemplo, el cómo se calcula la velocidad. ¿Hay alguien que pueda cuestionar la, la, mm, la fórmula para calcular velocidad? O los elementos químicos, hay alguien que diga, no, sabéis que de repente el carbono es un poco mala persona, ¿cachai? Entonces, no sé. ¿Ya? Todo lo que es ciencia va a ser aceptado por todos, porque ha sido demostrado. Por lo tanto, es una verdad que uno no puede refutar muy fácilmente, a menos que yo investigue y tenga un método súper riguroso. En cambio, la filosofía se puede encargar de la ciencia, pero no es ciencia, porque no tiene una verdad que compartimos todos. Y ahí viene la primera diferencia. Por eso, una de las ideas que ustedes, para poder hacerse su propia definición de filosofía, es que esa definición no puede tener contenida a la ciencia, porque la filosofía todavía no llega a una verdad absoluta. Siempre tú puedes cuestionar la filosofía más allá. Es como decir, mira, yo tengo una teoría con respecto a la libertad. Y alguien puede decir, ah, tienes una teoría de la libertad. ¿Y cómo vas a tener una teoría de algo que no existe? Listo, te acaban de matar la teoría. ¿Ya? Porque alguien podría decir, ¿sabes qué? Vivimos en algo que parece pseudo-libertad, pero no existe la libertad. ¿Ya? Había un tercer texto que decía, la filosofía no conoce su objeto, pero se encarga del universo, pero no de la misma forma que se encarga la física, que se encargan, por ejemplo, los no, se me fue. ¿Cómo se llaman los que investigan el universo? ¿Astrónomo?
Astrónomo, sí. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, por ejemplo, un astrónomo puede conocer el universo, pero como que ya puede saber y definir lo que es el universo. El filósofo cuando se encarga del universo, ni siquiera él sabe qué es el universo, no sabe cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites. Entonces ahí viene el problema, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces la filosofía va a ir de la mano con la ciencia, pero no hace lo mismo. Y por último, el último texto habla de la autenticidad de la filosofía. Ese texto era un poquito distinto con respecto a los otros, porque habla de la necesidad de hacer una filosofía latinoamericana. ¿Ya? Nosotros los latinos, ya no, somos todos latinos, somos americanos, un poco nos usufructuamos de la filosofía que hacen en Europa. Nuestra herencia filosófica es netamente europea, ¿ya? Por lo tanto, la autenticidad de nuestra filosofía en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, eh, hasta un cierto tiempo carecía de autenticidad, o sea, que no nacía de nosotros. Cuando la filosofía empieza a nacer de nosotros, cuando nosotros hacemos parte nuestra herencia, no solo la europea, que fue un poco traumática en cómo llegó, sino que también la de nuestros pueblos originarios. Entonces, existen intentos de filosofía desde lo latinoamericano, desde nuestro ser pueblo originario y que fuimos colonizados. Como que a veces mucho se habla de esta filosofía de los alemanes, ¿cierto? De los griegos, pero esa filosofía nos pertenece, pero porque tenemos una herencia de allá, pero nuestro real origen tiene que ver con América y no la estamos tomando en cuenta. De hecho, como que nos tiende a no gustar mucho esta idea de que nuestros antepasados eran un poco, eh, ¿cómo se podría decir? Esotérico, ¿cierto? Alguien podría decir, no, que esta cuestión de rezarle a la Pachamama o de creer en los círculos de la tierra. Esa cuestión sí nos pertenece, porque le pertenecían a nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, lo que había que hacer la semana 4, y ahora voy a poner la guía, ¿cierto? Voy a ver si la puedo abrir. Déjenme ver bien, semana 2, semana 3. Voy a minimizar un poco. Ya. A esta guía yo le agregué igual los textos de la última semana porque entre medio se me pasó que cuando copié y pegué los textos del plan de cuarto medio se mezcló el ribete que decía Ministerio de Educación y todo. Los que lo leyeron saben de lo que estoy hablando. ¿Ya? Así que bueno, son solo 3 preguntas. Ah, no, ustedes no les envié eso. Ya, pero el tuyo también tiene eso. Creo que en política lo hice. Dice, redacte en base a los textos estudiados la semana anterior hasta dónde llega el pensamiento filosófico y dónde comienza el pensamiento científico. ¿Ya? Ahí yo les puse criterios, qué es lo que tiene que tener su redacción. Después, ¿cómo fue posible que el estudio del cosmos pasara de la filosofía a una ciencia como la astronomía? Ahí obviamente ustedes pueden poner un poco lo que ustedes creen, ¿ya? Y por último dice, ¿qué condiciones podrían favorecer el pensamiento filosófico y qué condiciones podrían limitar el pensamiento filosófico? Tómenlo también, a lo mejor, tanto de los textos como de lo que nos ha estado pasando últimamente. Hemos tenido la posibilidad de hacer pensamiento crítico, de poder reflexionar, de poder cuestionar la normalidad en lo que estamos nosotros viviendo hoy en día. Esta es la idea que le llevo. ¿Cuántos de ustedes la han tratado de hacer? Sean súper sinceros. Yo ni siquiera la tenía, así que como ayer recién la tuve. ¿Ya? Pero habían leído los textos anteriores. Sí, yo me iba a dignar a hacer la 1, pero no resultó. ¿Por qué? No sé, no se me vino nada a la cabeza, la verdad. Ya, la idea es que si tienen la posibilidad de tener los textos físicos o como los tengan, traten de tomar sobre todo el texto número 1 y el número 2 para contestar la pregunta. Ya, porque tiene que ver solamente como, si mi objetivo de la clase de hoy día, chiquillos, es poder hacer una definición de lo que es la filosofía, dentro de la definición de filosofía no puede estar la ciencia, son dos cosas distintas.
si yo voy a definir la filosofía como algo científico, probablemente la filosofía sería una rama de la ciencia, no la es. Entonces, ¿cómo yo separo la filosofía de la ciencia? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué lo limita? ¿O qué la diferencia? Y de ahí traten de hacer una definición. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le expliqué? Sí. Ya. Dudas, consultas, chiquillos, o de textos anteriores. Aprovechen ahora hasta que terminemos. Nos quedan como 15 minutos, o 20, o 10 minutos, no sé. Para, poder determinar ya dudas, consultas. ¿Cuándo envió esa guía? ¿Cómo? ¿Cuándo envió esa guía? Esta se envió el día jueves de cuando salimos de vacaciones. 9. Ese. Se supone que la tenían que entregar esta semana, ¿ya? Pero yo les voy a mandar hoy día instrucciones, pero que no hay que hacer nada para la próxima semana. Ya, así como que lo que preferiría es que hicieran esta guía y que de las 4 semanas que tuvieron, o de las 3 grandes textos que les envié más el video, pudiesen hacer un resumen. Háganse un resumen, no sé, un mapa o una tabla o lo que sea, pero háganse un resumen para yo poder hacer. La próxima semana les voy a enviar un tipo cuestionario, ¿ya? Y de ahí voy a tratar de no sacar una nota, pero por lo menos tener una idea ya más objetiva de ya quién lo cumple, quién no lo cumple, tienes tantos puntos de tal, ¿ya? ¿Cuándo tengo para enviar esta guía? Ah, esta guía, está la pucha, para yo alcanzar a revisar todo, no, yo creo que hasta el jueves, pues yo envío textos y envío actividades los días viernes. Entonces, pero como mañana es feriado, debería mandarlo hoy día. Entonces, pero de todas formas yo no les voy a enviar material nuevo. La idea es enviar un material que haga que trabajen con lo que ya está, ¿ya? No tienen que leer nada nuevo esta semana. Y aparte a mí me descongestionan también porque si yo mando actividades todas las semanas, yo no alcanzo a revisar todo. Ese es el único problema, ¿ya? Así que eso. ¿Otra duda? ¿Quién no tiene esta guía? ¿Esta es la que acabo de mostrar? ¿Todos la tienen esta guía? Ya, Yo sí. ya. Yo sí. Ya, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, esto nunca lo he usado. Vamos a jugar con la pizarra. Ya. ¿Qué decía la primera pregunta? Si alguien la pudiese... Decía cómo se diferencia o cuáles son las diferencias, ¿cierto? Algo así. ¿Cuáles son los alcances de la filosofía y qué se diferencia con la ciencia? Entonces me interesaría que en sus respuestas, chiquillos, sean lo más completo posible. Olvídense de esas respuestas de una línea, de 2 líneas. Ya estamos en un proceso donde necesitan demostrar que manejan primero un vocabulario amplio y segundo una estructura mental que son capaces de demostrar en el texto, ¿ya? Sobre todo porque parece que la prueba de transición viene con, no sé si va a venir con una parte así como escrita, pero va a estar un poco complejo. Entonces, háganlo como cuando eran niños, tomen la pregunta para empezar la respuesta, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, la diferencia, vemos,
Ya, ¿se entiende un poco cómo empecé esta respuesta? Ahora necesito que desactiven los audios, chiquillos, para que podamos conversar. ¿Hay alguien que esté complicado o que no creo que me haya ido en la ola? Creo que todo lo que escribí ahí lo escribí, no sé si textual, pero lo escribí bastante similar a lo que sale en los textos. Se fijan que en realidad tomé casi siempre la pregunta y le agregué solamente elementos que ya estaban ahí. Por ejemplo, tomé la pregunta y luego la empecé a desglosar. Empiezo por la filosofía, si ustedes quieren empezar al revés, puedan hacerlo. Dice, su función es el cuestionamiento más que la respuesta. O sea, el poder cuestionarme algo muchas veces tiene más valor que simplemente decir, ah, no, es que tu respuesta no me convence. Bueno, pero el valor aquí es el cuestionarme, es el sacar de la normalidad un acontecimiento, sacar de la normalización una situación, ¿cierto? En cambio, la ciencia, según el texto número 1, ay, no sé lo que quise poner ahí. Según el texto número 1, no sé qué puse. Mira que la verdad es aceptada por todos, ¿ya? Ahora, a eso le puedo agregar más cosas, por supuesto. La metodología, ¿ya? La forma de cómo investigan. Ahora, a la pregunta número 2, piensen ustedes que es algo similar. Cómo el asombro por el universo se puede convertir en dos cosas, en astronomía o en filosofía. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? ¿Podrían tratar de responder eso antes que se nos acabe el tiempo? Nos queda poquito. ¿Que alguien lo quiere escribir? Mientras no escriba nada que no corresponda. Y aprovechen de preguntar ahora porque ustedes saben que los correos uno se demora en responderlos. ¿Nada aún? Ya, a ver. ¿Esta pregunta está enfocada a los textos o a cuál de todos? De la guía número 3, que había que solo leer esos textos. Ya. ¿Y esta pregunta está enfocada a todos los textos o solo a uno? 1 y 2. A los primeros dos. Sí. Los primeros dos. Los primeros dos. Sí, a los primeros dos. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con esto de cómo diferencio la astronomía de la filosofía o cómo del mismo objeto de estudio salen dos cosas completamente distintas, o a lo mejor no distintas, pero que no llegan al mismo resultado. Las verdades que llega, a las no verdades que llega la filosofía son completamente distintas a las verdades que llega el físico. ¿Ya? Es que se Pero supone que la ciencia usa el método científico y eso es muy difícil de refutar una vez que ya se comprobó. claro, claro. Claro. En cambio, la filosofía puede utilizar el método científico, pero no para todas sus verdades. Porque no necesariamente comprueba. Es como que hace observaciones y hace generalizaciones. Y la generalización no siempre es una verdad. Entonces, por ahí es como más complejo. ¿Ya? Y la filosofía a lo mejor se va a cuestionar.
pero no necesariamente va a querer responder. A lo mejor la filosofía va solamente a plantear la pregunta, para que la gente se cuestione, para sacarte de esa normalidad, ¿cachai? Que podrían de repente un poco abrumarnos, ¿ya? A ver, entonces, para la próxima semana van a quedar con, no sé si son varias tareas, pero la primera es hacer esta guía de la mejor forma posible, chiquillos. Buena redacción, si lo van a hacer en el cuaderno, ojalá su letra sea clara. Ya en general no he tenido tantos problemas, pero de repente sacan las fotos y no se ve muy bien. Segundo, la idea de no mandar actividad esta semana también es para que se pongan al día. Revisen si me han enviado las actividades de la semana 1 y de la 2. Y por último, si no están listos con la semana 1 y 2, de ahí mismo aprovechen de estudiar y de hacerse como una especie de resumen de lo que hemos visto. Porque la idea de la semana, de la actividad que yo mandaría el próximo viernes, es una actividad final para cerrar este primer mes de trabajo a distancia, ¿ya? Para poder yo seguir avanzando, porque probablemente ahora voy a tener que avanzar con un poquito de argumentación. Entonces, para que podamos ir cerrando y que ustedes ya tengan ciertos conceptos como ya adquiridos, para que a mí no me complique cuando yo les diga, no, miren chiquillos, es que este concepto es ininteligible, o es una idea, ustedes ya sepan a lo que yo me estoy refiriendo. Que no es una idea de, no, a la profe se le prendió la ampolleta. No. No estoy hablando de ese tipo de ideas. Estoy hablando del concepto de idea de Platón, de que es algo que está muy lejano, que nos cuesta entender, pero que es un concepto perfecto, es un concepto absoluto, ¿ya? Por eso es importante que tengan súper claros los conceptos, porque en filosofía el tema del vocabulario es muy complejo, ¿ya? Los escucho atentamente. Mientras esto se graba y yo hago caras. Ya, dudas, consultas. Yo tenía ganas de verlos, pero ya bueno, que están en esas de poner fotitos. De hámster. Está bello. ¿Cómo se llama el hámster? Ya. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Algo que quiera que, no sé, algo que me faltó decir? Miss, ¿no tienen alguna parte un registro de quién le entregó y quién no le entregó las guías? Porque yo creo que la mayoría estamos súper perdidos con lo que entregamos y lo que no. Sí, mira, yo ahora terminando esto le voy a mandar un pantallazo a la Fran, porque de hecho hay algunos que tengo la sensación de que se han confundido y muchos me mandaron la guía la semana 2 y no tengo la de la semana 1. ¿Ya? Entonces, sí, tengo registros de todos, de todos. Al lado de los registros, si que ustedes lo ven, va a decir retro, que es porque yo les envío un mail de vuelta con la retroalimentación y va a salir. La primera semana puse OK, ya, así como ya, está entregado. Y de la segunda semana en adelante puse un ML como medianamente logrado, un L porque está logrado, y un no logrado. ¿Cuál es la diferencia? Logrado es hecho bien sobre el 85% de la guía. ML es del 60% de la guía, ¿cierto? Hasta ese 85%. Puede ser que haya estado hecha completa, pero que de repente carecía de algunas cosas, o que se nota que, por ejemplo, no tomó los textos en consideración. ¿Ya? Y el no logrado puede ser que más que no lo haya hecho bien, es que faltaban cosas, o yo le expliqué en la retroalimentación que hay que mejorar, ¿ya? Todos esos conceptos se pueden modificar, chiquillos. Si alguien en algún momento se ve, así que le sobró el tiempo de la cuarentena, porque ya no existe el carrete del día viernes, sábado, domingo, lunes, no sé, reenvíamelas de nuevo,
vean lo que les faltó, vean si esa modificación los ayuda y para que también les sirva para estudiar, ¿ya? La gracia de hacer lectura de textos filosóficos de repente es súper bueno porque el texto filosófico de repente es complicado, abusa mucho de la puntuación, mucha coma, mucho punto seguido, y esa cuestión de repente confunde mucho, porque no estamos acostumbrados a veces a leer con eso, no estamos acostumbrados a respetar los puntos, y no me acostumbro a respetar ni puntos ni comas, en realidad voy a leer cualquier cosa. Y el problema es que en filosofía un punto y una coma te puede cambiar un sentido súper, súper grande. Entonces, no siempre los textos van a ser lo más entretenido posible, pero a mí de repente, más que sean entretenidos, que sean útiles y sobre todo que en este momento el que estamos viviendo los ayuda a reflexionar harto de lo que está pasando, ¿ya? Para que no nos quedemos ajenos de todo el tema. Meli, Oye, les voy a mandar yo a los chicos el conteo de todo lo que ha llegado, todas las actividades, todo eso. Entonces, para que ellos, estábamos hablando. sí, hoy se los voy a enviar a sus correos personales a cada uno para que para que ellos puedan hacer el check-in de qué han enviado y qué no. Y Ya. escuché que vas a mandarme de quiénes tienes. Entonces yo se los Sí, reboto también. Igual, te mando el pantallazo. claro, igual para los que no tienen correo, lo mando vía Instagram para que también se Ah, puedan interiorizar Sí. con respecto a eso. Y te paso a avisar que te quedan 4 minutos. Sí, hace. No, sí, lo tengo identificado. Ah, ya te aparece. No, sí. Ya, Quedamos ahí, pues. No sé si cachaste el tema de que no van a tener actividad sí, esta semana, no, sí, sino yo que ya le esta avisé. semana ponerse al día nomás y ojalá hacerse resúmenes, estudiar lo que hemos hecho. ¿Ya? Sí. ¿Lo dejamos Ya, de ahí? chicos. Sí, que se cuiden, los extraño, ¿ya? Así que nos Chau, vemos. chau. Chao. Chao. Chao.